Gracias, presidente. Buenas tardes, ministro, a todo su equipo. Esta es una sesión muy particular, señor presidente, porque, que yo tenga memoria, va a ser la primera vez que en el pleno tanto de Cámara de Senadores como de Diputados se analiza o se convoca a un ministro, un llamado a sala, en este caso en régimen de comisión general, para analizar la situación de las Fuerzas Armadas y la situación de la defensa nacional desde el día que recobramos la libertad en Uruguay. Ha habido otra serie de convocatorias vinculadas a casos concretos, yo me acuerdo de alguna, pero para analizar en términos estrictos, vinculados a la situación de nuestras Fuerzas Armadas, esta que yo recuerdo es la primera convocatoria. Por eso creo que tiene, por lo menos en lo personal, una significación particular. Dicho esto, agrego, con respecto a la forma que enfocaré este llamado, yo no participo en esa idea que hace muchos años hay que cada vez que hay un llamado a sala, los llamados a salas terminan transformándose muchas veces por parte del secretario de Estado de turno en una especie de concurso de discursos de largas horas de duración. Yo creo que los llamados a sala, señor presidente, tienen que servir para dar cosas concretas, para responder a circunstancias particulares y que pueda revalorizarse el llamado a sala. Los últimos años, esto no es en caso particular, pero en los últimos años cada vez que hay un llamado a sala, la noticia es cuántas horas estuvimos aquí y no los resultados muchas veces que tiene el llamado a sala. Quiero enfocarme en los resultados. Por eso lo que me es particular, si el señor ministro, que obviamente tiene toda la libertad del mundo para hacerlo, va por otro camino, es un tema de, obviamente, el señor ministro, de su libertad para encararlo. Yo voy a hacer una introducción que no va a durar más de 40 o 45 minutos y voy a hacer 28 o 29 preguntas que le voy a repartir apenas termine el señor ministro para así se abrevie el tener que escribirlas. Señor presidente, la convocatoria, como decíamos, y así está en el llamado, es por la situación de las Fuerzas Armadas, su personal y los desafíos que tenemos en materia de defensa nacional. Pero hay algo que está en el centro de este llamado, que para nosotros es el centro del llamado y que es el objetivo fundamental, que es la unidad nacional, señor presidente. A nadie escapa que 30 años después de recuperada la democracia, la relación de parte del sistema político y, por lo tanto, de parte de los uruguayos con las Fuerzas Armadas todavía no es buena. Resabios del pasado, de los 12 años de dictadura, han impedido superar los muros que dividen a uruguayos con otros uruguayos. Unos y otros, civiles y militares, vivimos en esta nuestra sociedad. Compartimos las mismas aventuras y desventuras, pero no podemos superar esas barreras que dividen a algunos en el Uruguay. Es injusto, señor presidente, adjudicar en partes iguales esta responsabilidad, porque la estigmatización siempre surgió de un sector del sistema político hacia las Fuerzas Armadas. Lo dice, señor presidente, quien es militante de un partido político, el Partido Nacional, que luchó contra el autoritarismo desde la misma noche del golpe de Estado y se declaró en voz de Wilson Ferreira Aldunate desde esta misma banca que yo tengo hoy el honor de ocupar como enemigo irreconciliable de la dictadura y vengador de la República. Esta generación, señor presidente, de dirigentes políticos que hoy estamos aquí en esta bancada del Partido Nacional representando esta misma colectividad, nos formamos todos en la lucha por la libertad. El tiempo pasó y las Fuerzas Armadas de hoy están integradas por hombres y mujeres que han demostrado su adhesión y respeto a la Constitución y que no tienen nada que ver con aquellos militares que protagonizaron el golpe autoritario. Han pasado, señor presidente, 30 años. Las Fuerzas Armadas se renovaron absolutamente sus cuadros. El personal subalterno de hoy, señor presidente, que la integra no era ni nacido en aquellos años. Y los oficiales de sus cuadros de hoy, desde sus comandantes, apenas si eran ignotos alféreces o estudiantes de las escuelas militares.
Y agrego desde aquí saludar a los comandantes que me consta que están en la casa, los 3 comandantes de las 3 fuerzas. No es justo adjudicar hoy a estas Fuerzas Armadas, señor presidente, responsabilidades por el pasado. Son Fuerzas Armadas probadamente democráticas y constitucionalistas. Una realidad tan objetiva nos impulsa a convocar a la unidad nacional, a no crear divisiones y a terminar con aquellas que se levantan por el simple hecho de que haya uruguayos que portan un uniforme. Las Fuerzas Armadas son herederas del legado artiguista que dio origen a nuestra nación oriental, antes incluso que a nuestro propio origen como república. Son hijas también del éxodo artiguista, donde el pueblo oriental selló su destino común. La estigmatización de miles de jóvenes que vocacionalmente siguen la profesión de las armas por el solo hecho de vestir un uniforme no es justo ni con ese pasado, ni tampoco lo es con las misiones que la democracia uruguaya les asigna y los servicios que prestan todos los días al país, cada vez en mayor cantidad y de mayor responsabilidad. Tampoco es, y vaya la referencia del pasado más reciente, y triste pasado más reciente, con la memoria de los jóvenes militares que perdieron sus vidas en las últimas semanas en los accidentes de la Fuerza Aérea Uruguaya mientras se preparaban para defender y custodiar nuestro país. Hay que terminar, señor presidente, digamos de paso, con ese discurso tan particular que dice que solo se puede superar el pasado cuando ya no estén los que participaron de la lógica de los combatientes de la década del 60 y del 70. Ese es un discurso excluyente. Esos son los que dividieron, señor presidente. Ahora es tiempo de darle una oportunidad a la unidad nacional. Pasados 30 años, no se puede seguir poniendo en el centro de esta relación a aquellos que violaron el pacto republicano, violando la Constitución y la ley. La única lógica que ilumina nuestra responsabilidad es la lógica democrática, la que se funda en el imperio del Estado de Derecho, donde las Fuerzas Armadas están sujetas al mando civil y donde el mando civil las comanda con la dignidad que implica respetar institucionalmente a esas fuerzas y a cada uno de sus integrantes, empezando por el más pobre y olvidado de los soldados de un cuartel en la frontera hasta el más importante de sus comandantes. Durante 30 años, señor presidente, colocamos a las Fuerzas Armadas en una especie de rincón fuera de la vista, a las que atendimos dentro de un metabolismo basal, lo necesario para que subsistan con un mínimo de gastos y generando el menor de los problemas. Por estar todavía frescos los tiempos del pasado, o la mayoría de las veces por la estigmatización ideológica sobre ellas, fueron postergadas tanto en la consideración salarial de sus efectivos como en el necesario mantenimiento de sus equipos y materiales. Hay un proceso notorio en los últimos años de desinversión y de discriminación salarial frente a otros colectivos de funcionarios públicos. Subrayo, de desinversión y de discriminación salarial frente a otros colectivos de funcionarios públicos. Es absolutamente crítica la situación hoy de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea. Estamos, señor presidente, si no cambiamos esta realidad extrema, al borde de estar indefensos como país. Por encima de la profesionalidad de nuestro personal, no tenemos equipamiento que pueda enfrentar medianamente con efectividad los desafíos, las amenazas y las vulnerabilidades que tenemos en Uruguay. A todo esto se suma la desmotivación de los oficiales, la emigración al ámbito privado vaciando los cuadros paulatinamente, el golpe en la moral, especialmente en la Armada, por los hechos de corrupción constatados que se suman a un permanente desconocimiento de la labor de las Fuerzas Armadas por parte de sectores políticos y muchas veces hostigamiento, desprecio y estigmatización. Si alguien cree, señor presidente, que no se deben tener Fuerzas Armadas, es mejor que se proponga.
y además que se explique quién se hará cargo de sus misiones. Si no, es mucho mejor para todo el Uruguay cambiar esta situación de deterioro creciente que termina siendo el peor escenario. ¿Cuál es el estado, señor presidente, de situación de las distintas armas? Y haremos un breve repaso del diagnóstico de cada una de ellas. La Armada Nacional. La extensión de nuestra plataforma continental a las más de 300 millas náuticas fue una excelente noticia de las últimas semanas. Como todo en la vida, no solo son derechos que adquiere nuestro país, sino también responsabilidades. Pero eso solo lo reciente. Uruguay es un país, primero que nada, marítimo. Reitero, antes que nada somos un país marítimo, luego terrestre. La Armada tiene responsabilidades sobre 2.174 kilómetros lineales de jurisdicción. En materia de sistema SAR de búsqueda y rescate, nuestros compromisos internacionales nos obligan a hacernos cargo de una extensión que llega hasta la mitad del Océano Atlántico. Por nuestras aguas, un día cualquiera navegan 350 buques. Reitero, por nuestras aguas, un día cualquiera navegan 350 buques. Imaginemos las diferentes circunstancias que rodean la navegación de cada uno de ellos y las eventualidades que pueden surgir. Voy a describir la situación hoy, pero desde ya les digo que estamos absolutamente regalados. Hoy nuestra Armada, señor presidente, no tiene capacidad de enfrentar el control, el ejercicio de la soberanía y la atenuación de eventuales catástrofes surgidas del tránsito creciente sobre nuestro mar. Somos, señor presidente, una gran autopista marítima, sin semáforos, sin policía de tránsito, sin inspectores, pero además llena de riquezas. Así que quienes quieran llevárselas pueden operar casi sin peligro de ser perseguidos. Cabe agregar que la respuesta ante un derrame eventual de combustible está muy comprometida, señor presidente, debido a la falta de materiales para enfrentar esa eventualidad. Nuestros buques navales son pocos, pero además son un museo de hierro viejo, con tecnología en desuso, caros y además inseguros para sus tripulantes. Tenemos 13 buques en nuestra Armada, la mayoría de ellos amarrados aquí en el puerto a unas pocas cuadras de donde estamos, con un promedio de edad de 50 años. 6 de estos buques, casi el 50%, tienen más de esa edad y más de 60 años también. Y lo más grave es la situación de seguridad de estas naves. Están en lo que técnicamente se llaman condición C3, Charlie 3, que quiere decir condición marginal. La definición de su estado es la siguiente: 2 puntos. El buque tiene deficiencias mayores de material en una o más áreas, las cuales, aunque no impidan la movilidad, la incapacitan para operar con seguridad. Este es el estado de nuestro plantel de buques en la Armada hoy. Y advierto que hay solo 4 categorías. La siguiente es la C4, que es no operativa. De los 13 buques, los barreminas ya están prácticamente fuera de uso. Los cascos están muy sufridos. De las 2 fragatas compradas en 2007 a Portugal, queda una navegando con mínima seguridad y con un compromiso muy serio en el mantenimiento de motores y bombas. La otra está desafectada. Como veremos más adelante, compramos, señor presidente, material viejo a quien lo desafecta y por lo tanto terminamos gastando mal. Apenas unos pocos años de servicio cada uno. El Vanguardia, nuestro buque antártico, tuvo una emergencia seria en la última campaña antártica, quedando a la deriva y fue socorrido por un barco chileno. El buque multipropósito Row 04 Artigas
Presenta problemas de propulsión y su helicóptero está en hangares hace mucho tiempo y sin repuestos. El buque hidrográfico Ollarvide está fuera de servicio. Lo único, señor presidente, que funciona hasta el momento son las patrulleras de río, pero no pueden ser usadas más allá de Punta del Este, y el otro es el balizador Chile. La navegación de estos buques, por lo tanto, es también marginal. Apenas, señor presidente, pido escuchar esto, apenas menos de 2 días al mes de promedio y obviamente que solo alguno de ellos. Reitero, menos de 2 días al mes de promedio y obviamente que solo alguno de ellos. Esto no solo implica no poder cumplir la misión de la Armada, sino que también implica que sus dotaciones, sus tripulantes, no puedan mantenerse mínimamente entrenados. La combinación es muy mala. Buques viejos, en condiciones marginales, que navegan muy poco y con dotaciones que tienen poco entrenamiento, y en virtud del retiro de decenas de oficiales, los que quedan son los que menos experiencia tienen. Todo ello, señor presidente, aumenta aún más las posibilidades de accidente. El reiterado reclamo que cada fin de año surgía, yo me acuerdo de esto en mis primeras legislaturas, era un clásico de la casa. El reiterado reclamo que cada fin de año surgía para proveer de recursos extras para combustible a la Armada, sobre todo para la misión antártica, desapareció. Sencillamente, señor presidente, porque hoy el combustible sobra por la sencilla razón de que casi no se navega. Veamos qué pasa con la aviación naval. En este caso, la situación no es que sea crítica, es casi de inexistencia, tiende a cero. El Escuadrón Antisubmarino y de Exploración de la Aviación Naval, que tiene 2 aviones asignados, B-200 Beechcraft, de los cuales vuela uno solo por carencia de repuestos. El Escuadrón de Apoyo Táctico no posee ninguna aeronave. El Escuadrón de Helicópteros Multipropósito tiene 6 helicópteros asignados Volkov, alemanes, pero solo uno está en servicio y quedará fuera del mismo seguramente en las próximas semanas. También un helicóptero Bell 47G de entrenamiento fuera de servicio hace 10 años por falta de repuestos. El Escuadrón de Servicios Generales de la Aviación Naval no tiene aeronaves. La Escuela de Aviación Naval, que forma el personal de la especialidad aeronaval, tiene asignados 2 Turbomentor T-34, pero vuela uno solo por falta de repuestos y presupuesto. El resumen de la aviación naval, señor presidente, está en orden de vuelo un avión de patrulla y un helicóptero a punto de quedar fuera de servicio, más un avión para la formación de pilotos. La antigüedad de las aeronaves oscila entre los 30 y los 37 años. Para ser bien gráfico, señor presidente, hoy por hoy la Armada Nacional no cuenta con un helicóptero que pueda rescatar a una persona en el mar. Reitero, no contamos con un helicóptero que pueda rescatar a una persona en el mar. Si la Armada Nacional está mal, la aviación naval está mucho peor, prácticamente inoperante. Con respecto al personal, señor presidente, la desmotivación profesional y salarial es hoy una de las principales causas de fuga del capital humano, Tenemos oficiales a quienes el Uruguay forma e invierte en ellos, pero que imposibilitados de realizar su profesión emigran al sector privado multiplicando su sueldo. La conclusión, los formamos nosotros y los aprovechan las empresas. La Armada empieza a ser el segundo trabajo, el complemento de estos trabajadores. En el caso de los subalternos, la rotación es del 50% de los efectivos cada 5 años. En un periodo de gobierno rota el 50% de los integrantes de la Armada. Entre los oficiales se van de baja o se retiran aproximadamente el doble de los que se reciben en la Escuela Naval. Reitero, se van de baja el doble
de los que se reciben en la escuela naval. Esto significa, señor presidente, un golpe letal en pocos años si no se revierte. Se van el doble de los que se reciben. Para tener una idea de la gravedad, en el 2006 el total de bajas de oficiales fueron 14 y las altas 28. Entraban el doble de los que se iban. Exacto, 2006. Mientras en el 2015 las bajas, escuchen, fueron 48 y las altas 14. Reitero, el año pasado las bajas fueron 48 y las altas 14. En 10 años la Armada Nacional perdió el 27% de sus oficiales. Las proyecciones indican que en 15 años que culminan en el 2020, las pérdidas serán de 38% de los oficiales, pasando en estos 15 años de los 692, casi 700 oficiales a apenas 425. Hoy, aun si tuviéramos más barcos, no tendríamos tripulaciones para conformar sus dotaciones. Esta realidad, señor presidente, es muy grave. Está en juego la subsistencia de la Armada de no tomar medidas. Vuelvo a reiterar, está en juego la subsistencia de la Armada de no tomar medidas. Dice el informe remitido por el Poder Ejecutivo como anexo a la rendición de cuentas, y leo textual: de continuar esta tendencia de descapitalización personal y material, se disminuirá principalmente la presencia, así como la capacidad de respuesta, no solo para atender las contingencias, sino también limitados en atender los requerimientos rutinarios. Este bajo nivel de alistamiento de la fuerza se encuentra en un nivel históricamente crítico. De profundizarse, pondría en peligro no solo la capacidad de la Armada de atender sus funciones, sino su capacidad de resiliencia como organización. Es decir, que pone en riesgo, cierro comillas, es decir, pone en riesgo su capacidad de restablecerse como organización. La situación, quiero traer brevemente a la situación económico y social de los marinos, del personal de la Armada. La situación socioeconómica de su personal tiene datos muy preocupantes, en línea con la del resto del personal militar. Escuchen, el 12% de los integrantes de la Armada Nacional vive en asentamientos precarios. Más de 500 efectivos y sus familias viven en asentamientos precarios. Y la vulnerabilidad social presente y futura es gravísima. Pido que escuchen específicamente este dato. La vulnerabilidad social y presente y futura es gravísima si tenemos en cuenta que el 50% de los hijos del personal de la Armada no concurren a centros educativos secundarios. La mitad de los hijos del personal de la Armada no van al liceo. Con esta realidad no se le puede pedir al Arma que cumpla con sus misiones básicas. Durante el 2015 no se pudieron cumplir tareas esenciales en la Armada, el año pasado. No ya las accesorias, las principales, las que definen el perfil y la misión y el objetivo del Arma. Primero, no se cumplió la meta fijada de presencia de buques en aguas jurisdiccionales con el objetivo de, entre otros, reprimir la acción de organizaciones criminales que operen desde el mar y las básicas de nuestra soberanía. No se pudo cumplir con el objetivo de identificar a buques sospechosos que tenía previsto la Armada realizar. Tercero, no se pudo cumplir con lo que se llama eficacia en la investigación de delitos, en el objetivo de mantener el orden público en el espacio de jurisdicción de la Armada. Y cuarto, no se pudo cumplir con el objetivo de formar y capacitar recursos humanos para la misión. Prácticamente, señor presidente, el control de nuestras aguas jurisdiccionales es testimonial, absolutamente testimonial. Durante el año 2015, en los 365 días del año 2015,
Las patrullas de control de aguas jurisdiccionales, que en la jerga le llaman CAJ, en 365 días fueron 9. Las patrullas aéreas en nuestras aguas jurisdiccionales de 365 días fueron 5. Durante 2016, el dato es parcial, obviamente, hasta lo que va de este año. Las patrullas de aguas jurisdiccionales en 2016 son 7. Y las patrullas aéreas son 7. Esas son las patrullas que controlan nuestras aguas jurisdiccionales, que persiguen el robo de nuestras riquezas y que advierten de posibles problemas. Permítame, señor presidente, leerle las conclusiones del comandante de la Armada, almirante Alonso, en su reciente comparecencia en la Comisión de Defensa del Senado. Creo que si se escuchan con detención, esto fue hace 3 meses, creo que si se escuchan con detención resumen un estado de cosas que desde el punto de vista de las misiones que se le encargan a la Armada ponen en duda la capacidad del país para garantizar nuestra soberanía y cualquier otra misión que se debe cumplir. Dijo el almirante Alonso, el comandante de la Armada, textual, comillas, la capacidad actual que tiene el Estado a través de la Armada para ejercer el control de sus aguas jurisdiccionales es crítica, al límite de su cumplimiento. Esta situación se agrava a la hora de actuar eficiente y eficazmente en el cumplimiento de las obligaciones que el Estado tiene en materia de búsqueda, de rescate y asistencia en el mar. Obligaciones que deben asegurarse hasta el meridiano 10 oeste, o sea, hasta la mitad del Océano Atlántico. Y cierra el almirante Alonso diciendo, la capacidad militar de las unidades de la Armada es prácticamente nula. Esto fue hace 2 meses. Y la semana pasada, en el aniversario de la Armada, jueves pasado, el almirante Alonso dijo, casi al final de su intervención, frente al presidente de la República y el señor ministro de Defensa Nacional, leo, ante nuestros planteos y requerimientos, debo decir que somos escuchados atenta y respetuosamente. Pero eso no es suficiente, dijo el almirante Alonso. Necesitamos algo más. Necesitamos los medios para trabajar en forma eficiente y segura. Nuevos buques, helicópteros, aeronaves y un sistema de vigilancia costero son actualmente materiales imprescindibles, señaló el almirante Alonso. Para terminar con la Armada, agrego un tema no menor, nuestras áreas lacustres. Estas merecen también una mención. Voy a poner un caso que seguramente es conocido para aquellos senadores que son del este de nuestro país. La situación del control en la laguna Merín está siendo denunciada constantemente por vecinos y fuerzas vivas de la zona. Hace 3 o 4 semanas atrás yo estaba en Lascano, reunido en la Liga de Fomento, y tuve oportunidad de hablar de este tema, que se me plantea este tema específico por los vecinos de allí. La pesca ilegal de embarcaciones brasileñas en esas costas está a la vista de quien quiera verlo, al igual que sus redes. Todos los días, cientos y cientos de kilos de pescado es robado y llevado a costas brasileñas ante la falta de control y orfandad de nuestra soberanía y riquezas en esa laguna tan importante. No se controla y allí se depreda y roba pescado que es vendido en Brasil. Tenemos problemas, señor presidente, en el mar y también tenemos problemas en nuestras áreas lacustres. Para finalizar este capítulo, haremos una breve mención a las consecuencias que se deducen de la reciente extensión de nuestra plataforma continental. Es obvio que luego el panorama descrito que demuestra que no podemos cumplir con tareas esenciales aquí en nuestra vuelta,
poco se puede hacer con el horizonte de nuestra plataforma. Pero advierto que la Convención del Mar establece en su artículo 77, con respecto a los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental. Dice en su numeral primero, comillas, el Estado ribereño, en este caso somos nosotros, ejerce derecho de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales. Cierro comillas. No solo debemos ejercer soberanía, sino saber qué pasa allí, cuidar esas riquezas y ser soberanos en que nadie aproveche nuestra ausencia para valerse recursos de la plataforma y de su suelo. Investigaciones, tendidos de cables o tuberías. La extensión de nuestra plataforma implica deberes que hoy no podemos cumplir. Reitero, mal podemos llevar adelante, casi no podemos cumplir con lo que anda aquí en la vuelta, mal con las obligaciones que se extienden con nuestra plataforma. En ella, señor presidente, hay riquezas de todo tipo, entre ellas minerales. Se calcula que para el año 2020 el 10% de las riquezas minerales del planeta, como el zinc, cobalto y cobre, saldrán del fondo de los mares. La industria farmacéutica, señor presidente, entre otras, también tiene cifradas esperanzas allí y por eso tantos países de Europa, Estados Unidos y Asia trabajan e investigan sobre los fondos marinos. La soberanía en el mar se ejerce estando. Si se dice que se tiene, pero no se ejerce, se pierde, señor presidente. Como decía Reyes Abadí, el Uruguay es frontera, pradera y puerto. En este último caso, la realidad de una creciente navegación comercial y turística con escaso control en un río de la Plata extremadamente complejo, va a hacer que los seguros que cobran las empresas y bancos internacionales, como bien lo admitió el exministro Fernández Huidobro, van a ser muy costosos y van a disminuir la competitividad de nuestros puertos. Esta realidad, presidente, impone tomar decisiones urgentes como país. Desde hace años se propone comprar patrulleras oceánicas, evaluación que compartimos, pero el dinero no está. Y hay que buscar mecanismos, señor presidente, que puedan enfrentar estas inversiones. El señor ministro de Defensa, el doctor Menéndez, afirmó en su comparecencia del 18 de agosto en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado que referido a este tema de la compra de estas patrulleras tenía un plan recambio. Dijo textualmente el ministro referido a las inversiones que hay que hacer, leo comillas, existe un plan recambio que tiene que ver con nuestras plataformas marítimas y la atención de ciertas prioridades que a mi entender no es del caso explicar en este momento. Cierro comillas. Para agregar que el Ministerio de Defensa Nacional y el Gobierno tienen un plan al respecto. Señor ministro, está frente al Senado de la República y los motivos que haya tenido para no explicar el plan que tiene para enfrentar esta situación gravísima no son de recibo aquí. Le pido que explique aquí, frente al Senado, cómo piensa el Gobierno enfrentar esta situación grave desde el punto de vista de nuestra soberanía en el mar. Los peligros y los riesgos a los que nos enfrentamos son más caros que todo eso. Riquezas naturales, pesca, seguridad en el mar, combate al crimen organizado, es mucho dinero y mucho peligro para que el sistema político no se ponga a trabajar y ponga manos a la obra y asumamos que el cuidado de nuestra soberanía marítima es riqueza y es trabajo de los uruguayos. Que tenemos además compromisos internacionales que no podemos cumplir y que afectan nuestra seriedad internacional y nuestra seguridad nacional. Reitero, estamos en deuda con compromisos internacionales que tenemos asumidos como país y tenemos riesgos desde nuestra seguridad nacional. Una anotación aquí respecto a una carencia fundamental, el sistema de radares costeros. En 2008, señor presidente, se realizó un llamado a ofertas para un nuevo sistema que suplante al casi inexistente sistema vigente que data de 1980
y que quedó en desuso por obsoleto y por falta de mantenimiento. Hasta ahora no tenemos novedades y la situación es de absoluta precariedad. A partir del 2018 será obligatorio para los miembros de la Organización Marítima Internacional contar con un BTS, que es un sistema muy similar a la cadena de radares que supimos tener para control y guía de tráfico marítimo. De no tenerla, se encarecerán los seguros para la zona y se perderán escalas de buques que optarán por otros puertos. Desde hace años está planteada esta necesidad por nuestra Armada. No solo es un tema económico, señor presidente, sino que es un tema de ejercicio básico de nuestra soberanía nacional. Paso a la Fuerza Aérea. La situación de la Fuerza Aérea, señor presidente, al igual que la Armada, no requiere mayor argumentación. Desgraciadamente, las tragedias de las últimas semanas, que costaron 4 vidas de jóvenes soldados oficiales, nos eximen de mayores explicaciones. Fuimos muy cuidadosos durante esos días. En el mes de junio pasado, con el senador Lacalle Pou, habíamos solicitado la comparecencia del ministro de Defensa Nacional en la Comisión Asesora para debatir sobre la situación crítica de las Fuerzas Armadas. La enfermedad del entonces ministro Fernández Huidobro dilató la concurrencia y su fallecimiento posterior hizo que, increíblemente, la comparecencia del actual ministro de Defensa, el doctor Méndez, se concretara entre las dos tragedias, 72 horas posterior a la primera y 24 horas antes de la segunda tragedia. El motivo era justamente la preocupación que teníamos y tenemos sobre las carencias totales en la aviación y la marina. En este caso, la Fuerza Aérea Uruguaya, las consecuencias fueron fatales. No podemos asegurar, señor presidente, que en la realidad en que nos encontramos actualmente no se vuelvan a repetir más tragedias. La flota total de la Fuerza Aérea Uruguaya se compone de 85 unidades, de las que solo 36 están operativas, es decir, 42%. Vale decir, sin embargo, que esta operatividad se produce a partir de la que aportan los aviones de enlace de transporte menor, que de un 22% que estaban operativos en 2010 pasaron a una operatividad del 66%. Aviones de enlace. Y los de transporte, que de un 40% pasaron a un 58%. Sin embargo, la flota de combate pasó de un 31% en el 2010 a una operatividad reciente del 15%. La edad de las aeronaves, señor presidente, es de 30 años de servicio, llegando a 50 en el caso del Hércules C-130, de los Hércules C-130. De los 6 Pucará recibidos en 1981, queda uno en condiciones de servicio. Y seamos claros, señor presidente, este avión no debería volar más. Las unidades Cessna A37B son nuestra plantilla de aviones caza. Uno de ellos fue el recientemente accidentado. Fueron recibidas 8 en 1976, 2 en 1987 y 6 en 1989. Recientemente se incorporaron 3 más desde Ecuador, o de Ecuador. Solo los 8 primeros fueron recibidos de fábrica. Uno es el que tuvo el accidente el pasado agosto. Todos los demás sirvieron en Vietnam y luego en la Guardia Costera de los Estados Unidos. Señor presidente, es un peligro volar en estos aviones. Excedieron su vida útil. Su mantenimiento es extremadamente costoso. Y los accidentes que tuvimos, señor presidente, son un grito que debe ser oído. En Chile y Ecuador, estos aviones fueron retirados de su uso en 2009 y 2010. Muy pocos países los usan aún, algunos en Perú y Colombia y luego otros en Guatemala, Honduras y El Salvador. Y aquí en El Salvador uno despistó el año pasado por problemas en su tren de aterrizaje. En el pasado nuestra aviación militar supo ser comparativamente y a su escala una de las mejores del continente. Veamos sus tiempos de jubilación, la de los aviones que supimos tener. Los F-80 llegaron en el año 58 y duraron 20 años.
Los T-33 llegaron en el 56 y se dieron de baja 30 años siendo un avión de entrenamiento. Y ahora nuestros A-37 Caza, con mucho mayor desgaste, llevan 40 años de servicio. No es responsable, señor presidente, exponer a nuestros jóvenes en estos aviones sin las garantías necesarias. De los 18 aviones de combate vuelan solo 3. No alcanza, señor presidente, con decir que nuestros aviones estaban operativos. Tienen que tener márgenes de seguridad en virtud de sus años de servicio, que en este caso se han superado ampliamente. Actualmente la Fuerza Uruguaya solo está en condiciones de interceptar avionetas. En 3 años más, la obsolescencia de la flota impedirá siquiera la interceptación de estas también. La seguridad de nuestro espacio aéreo es imprescindible, hace a la seguridad nacional. El avance del crimen organizado y especialmente del narcotráfico nos pone en situación de riesgo. Nuestros cielos pueden terminar siendo un festín para el narcotráfico. Los radares no alcanzan si además de saber quién vuela no tenemos capacidad de reprimir el vuelo ilegal y criminal. Sufrimos aquí también, señor presidente, el drenaje de profesionales que luego de formarlos emigran. La fuga de recursos humanos calificados es muy seria. En los últimos 15 años, la Fuerza Aérea Uruguaya perdió el 20% de sus oficiales. Profesionales muy capacitados, al que cuesta mucho tiempo y dinero formar. El comandante de la Fuerza Aérea Uruguaya, el general del aire Zanelli, afirmó en la Comisión de Defensa citada, cito, también hemos experimentado una pérdida de motivación del personal, dada básicamente por un constante golpe al prestigio de la profesión y sobre todo por el hecho de que al ir bajando los salarios, la profesión se vuelve no atrayente como para reclutar gente nueva o una vez reclutados y formados, competimos con diferentes actores para mantenerlos dentro de la fuerza y perdemos el personal. En este estado de situación, el anuncio de la compra, señor presidente, permítame entrar en un tema que es todo un símbolo. En este estado de situación de la Fuerza Aérea Uruguaya, el anuncio de la compra cuestionada de un avión presidencial surge, señor presidente, como un chiste de mal gusto. La Fuerza Aérea tiene necesidades dramáticas, urgentes y previas. Sobre todo a la compra de un avión que a esta altura es una antiguaya, del año 1976, la misma edad de nuestros aviones de combate que ya deberían jubilarse, que quedará rápidamente inservible y a precio dudosamente astronómico, que solo puede explicarse en voz baja en las relaciones cercanas que parecería tener el empresario vendedor con el gobierno. Señor ministro, bajo todo punto de vista, esa compra no debe hacerse. No es solo un tema de montos, sino de prioridades, de sensibilidad y de transparencia. La Armada Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya requieren inversión para renovación de sus plataformas, sus buques y sus aviones. Esta inversión no es menor a los 500 millones de dólares. El presupuesto anual con el que cuenta el Ministerio de Defensa Nacional es de apenas 23 millones de dólares en materia de inversiones, lo cual explica la necesidad de buscar un mecanismo extra. Reitero, se requieren no menos de 500 millones de dólares y el Ministerio de Defensa Nacional tiene presupuestalmente en entorno de 23 millones de dólares de inversión. Se necesita un financiamiento a largo plazo, no menor a 20 años. Y aquí yo voy a dejar una primera iniciativa. Planteamos, señor presidente, un fideicomiso financiero basado en la ley 17.703, que se integre con el aporte inicial producto de la enajenación de bienes inmuebles del Ministerio de Defensa Nacional que puedan enajenarse por ser no prioritarios, de acuerdo a las facultades legales que ya tiene el Ministerio de Defensa Nacional y el aporte que ya tiene el Ministerio de Defensa Nacional por una rendición de cuentas, y el aporte de rentas generales, además, de un monto equivalente al 5 por cada 10.000 del Producto Bruto Interno de aproximadamente
o equivalente aproximadamente a 25 millones de dólares. Vuelvo a reiterar, señor presidente, planteamos un financiamiento a largo plazo, 20 años, para reunir una suma de en torno de 500 millones de dólares, con dos vertientes: la enajenación por facultades legales que ya tiene de bienes inmuebles no prioritarios y del agregado de un monto equivalente al 1 por 10.000, al 5 por 10.000, perdón, del PBI actual, que es el entorno de 25 millones de dólares. Debemos buscar un mecanismo posible para conseguir ese monto sin recargar los bolsillos de los contribuyentes. Reiteramos, señor presidente, esta es una propuesta viable, posible y concreta. Con respecto a la última arma, al Ejército Nacional, dejé para el final de esta descripción, señor presidente, del estado de la situación de las Fuerzas Armadas a su principal fuerza efectiva, el Ejército. Tanto la Armada Nacional como la Fuerza Aérea tienen un elemento esencial, sin el cual la misión que la define es imposible de cumplir. La Armada debe tener barcos que naveguen y la Fuerza Aérea aviones que vuelen. Sin ellos no existe la fuerza. En el caso del Ejército, el elemento principal es el elemento humano. En el soldado a pie está su definición. La participación uruguaya en misiones de paz permitió a esta fuerza una modernización de buena parte de su equipamiento que hace que hoy sea de las tres la que esté en mejores condiciones desde el punto de vista material. Fue renovado también su armamento, lo cual hace que desde el punto de vista de sus equipamientos no esté las fragilidades más importantes. La Ley Marco de Defensa Nacional dice en su artículo primero: la defensa nacional comprende el conjunto de actividades civiles y militares dirigidas a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad del territorio y de sus recursos estratégicos, así como la paz de la República en el marco de la Constitución y las leyes, contribuyendo a generar las condiciones para el bienestar social, presente y futuro de la población. No es poca cosa, señor presidente, las misiones de la defensa: preservar la soberanía, la integridad territorial, los recursos estratégicos, la paz y contribuir a generar las condiciones para el bienestar presente y futuro. El presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional es aproximadamente el 3,6% del gasto del Estado. En relación al Producto Bruto Interno, disminuyó 74% desde 1985 a la fecha, lo cual es obvio por los montos que tenía el Ministerio de Defensa Nacional cuando se reinstaló la vía democrática. Desde allí hasta entonces, hasta hoy, ha disminuido 74%. Hoy es el 0,9% de nuestro Producto Bruto Interno. Actualmente, presidente, nos encontramos en el históricamente más bajo porcentaje de inversión en materia de defensa, apenas 4,6%, equivalente a 622 millones de pesos, lo que decíamos hoy, 23 millones de dólares. El índice global GFP, elaborado por la Universidad St. Andrews de Escocia, permite no solo identificar el potencial militar de los países, tiene en cuenta también índices como la mano de obra, el equipamiento del ejército, la fuerza aérea, aviones, helicópteros, pistas, el potencial naval, los recursos naturales, petróleo, minerales, la logística del país, infraestructura, vías férreas, carreteras, el presupuesto anual de defensa, la deuda, las reservas de oro, la geografía del país, la longitud de sus costas. Con todos estos elementos se hace este índice global. Obviamente, este índice lo encabezan los países como Estados Unidos, Rusia, China y otros tantos. Pero escuchen esto: de 106 países que integran el ranking, Uruguay está en el 101. Tiene por arriba Uruguay, por ejemplo, a Somalia, Zambia, Sudán del Sur, Congo, Sri Lanka, Camboya, Nepal y otros tantos. Si se toma solo Sudamérica, Uruguay está último. Y este no es un tema, señor presidente, de poder bélico, sino de capacidad de defensa y de seguridad para nuestra población y de fragilidad ante las necesidades nacionales. Pero todos sabemos, señor presidente, que estas tareas esenciales no son apenas parte de las que los gobiernos le piden, a las Fuerzas Armadas.
Las otras tareas, las subsidiarias, quizás las más comunes, las que con más frecuencia vemos cumplir a nuestros efectivos. Pintar una escuela, cuidar las cárceles, arreglar los puentes, asistir a inundados, dar de comer en campamentos hasta ante catástrofes naturales, trasladar enfermos, dar una mano a los gobiernos departamentales, construir viviendas en el plan Juntos, la lista podría seguir. Todo esto llevó a que el año pasado los soldados cumplieran, solo en el ejército, 6 millones de horas destinadas a tareas subsidiarias. Reitero, solo en el ejército, en tareas subsidiarias como las que acabo de mencionar, de asistencia a otras áreas del Estado, los soldados llevaron adelante 6 millones de horas. ¿Por cuánto? Por 14.000 pesos de sueldo mensual en cada uno de los soldados que conforman nuestra fuerza efectiva. 14.000 pesos de sueldo mensual. Mantener equipado, entrenado y alimentado a ese soldado apenas le cuesta al Estado 2.950 pesos al mes. Por 14.000 pesos al mes, más 2.950 pesos para alimentar, vestir y mantener a ese soldado, el Uruguay dispone solo en el ejército de casi 13.000 hombres. 2.200 soldados, señor presidente, cobran no los 14.000, cobran el mínimo legal, el 30% de su salario, debido al endeudamiento personal que tiene. Señor presidente, Uruguay necesita Fuerzas Armadas para cubrir sus misiones esenciales que la propia ley de defensa les asigna. Pero además, a diferencia de todos los demás países del mundo, le da tareas de asistencia social, de seguridad interna, de salud, de educación, de rehabilitación de enfermos. Y lo hace a partir de soldados pobres que cuidan y protegen a los sectores más pobres de la sociedad. Si alguien dice que no se necesitan Fuerzas Armadas, debe al mismo tiempo decir quién se va a hacer cargo de nuestra soberanía, nuestras fronteras, nuestro mar, nuestro cielo y además de todas estas cosas que señalamos. Por eso quiero detenerme en la mayor preocupación hoy en día de nuestras Fuerzas Armadas, que es nuestra preocupación, que se extiende a las demás armas, pero que lo quiero describir a partir de aquella más numerosa, que es el del Ejército. A partir del ejemplo del Ejército, lo que pasa en todas las Fuerzas Armadas. El Ejército tiene 15.164 efectivos al día de hoy, de los cuales 1.409 son su personal superior y 13.755 el personal subalterno. Les pido escuchen esta realidad. De cada 10 efectivos del Ejército, 4,7, 5, la mitad están bajo la línea de pobreza, medido de acuerdo al Instituto de Estadística, cuyo valor fijado de ingresos a junio de este año es de 11.590 pesos para Montevideo y 7.652 para el interior. Reitero, señor presidente, 1 de cada 2 efectivos del Ejército es pobre. El índice de pobreza en Uruguay, en todo el Uruguay, es de 6,4%. Es decir, señor presidente, que entre los soldados la pobreza es 7 veces mayor que en el resto del Uruguay. Hoy los niveles de pobreza de los efectivos apenas están por debajo a los del 2005, a la salida de la peor crisis económica de la historia, pero luego de haber pasado por un extraordinario periodo de bonanza que no le llegó a los soldados. Como todos sabemos, la cantidad de integrantes del núcleo familiar es determinante en la definición de la pobreza. Es a partir de los ingresos totales y de la cantidad de integrantes del hogar que se establece. En esto vale advertir que 75% de los hogares militares o no tiene hijos o solo tiene uno. Si el perfil familiar fuera distinto
parecido al de la población en general, los niveles de pobreza serían aún mayores. La bonanza económica de estos años no les llegó a los soldados, señor presidente. Apenas sí incidió, y en los últimos meses ya empieza a verse un marcado deterioro. Concretamente, señor presidente, en febrero de este año, la cantidad de efectivos por debajo de la línea de pobreza era de 6.549 y actualmente es de 6.868. 319 soldados y sus familias cayeron en la pobreza desde lo que va de febrero hasta este momento. Reitero, los niveles de pobreza entre la tropa apenas están por debajo de los existentes a la salida de la crisis en 2005. Los soldados, señor presidente, fueron los grandes excluidos del crecimiento económico. Reitero, es una fuerza integrada en su mitad por gente pobre, que se encarga de ser los primeros en asistir a los más pobres cuando más lo necesitan y cuando más peligra su salud y su familia, sus bienes y su vida. No hay derecho, señor presidente, a que se estigmaticen, a que de sectores políticos se eche sobre ellos el peso de la ideología que con prejuicios y cargándoles las mochilas del pasado se les haga responsables de lo que no tienen responsabilidad, pero además se las mantenga con niveles salariales de pobreza y postergadas, y sea a ellos mismos a los que primero se recurre cuando las papas queman y el Estado necesita auxilio. Hay que respetar a estos hombres y mujeres y también hay que recompensarlos. Llega, señor presidente, la hora de atender la situación salarial, terminar con la discriminación salarial a la que fueron sometidos, empezando por los más postergados, porque lo hecho hasta ahora no ha alcanzado. Los soldados también tienen derechos humanos, señor presidente. Tienen derechos humanos a un salario digno, a una vivienda decorosa, a que sus hijos estudien y a no ser estigmatizados ni discriminados por su trabajo y por su vocación. Estos muchachos y muchachas que son pobres de solemnidad, que viven en asentamientos, que tienen sus sueldos empeñados de deudas, que se van al extranjero a una misión de paz lejos de sus familias a conseguir el dinero que aquí no tienen, pero que están las 24 horas a la orden de todos nosotros, se les ha violado sus derechos humanos. Quizás para muchos pueda ser políticamente incorrecto decir esto. Asumo esta defensa con convicción, señor presidente. Alguien tiene que decirlo. Los derechos humanos se deben defender y proteger sin beneficio de inventario y sin mirar si se viste campera o uniforme. Una breve mención, señor presidente, a un tema muy actual, las pasividades militares. A los militares le discutimos el beneficio del retiro y su jubilación, pero no discutimos ni atendemos sus salarios. A algunos les importa el monto de su jubilación, pero no el monto de su salario. Se habla de justicia en los retiros, pero no de justicia en los salarios. La mentada reforma jubilatoria, así como el proyecto de doble imposición a las jubilaciones militares, es notoriamente un proyecto basado en prejuicios ideológicos que no busca la justicia, sino un castigo a un sector de la población. Discutir y mejorar, sí, pero sin prejuicios y abordando toda la carrera, la actividad y el retiro. Discutiendo toda la estructura orgánica, atendiendo conjuntamente salarios y pasividades, porque la realidad es que la pasividad fue muchas veces y es la única recompensa a una carrera deprimida salarialmente y sin los beneficios laborales y sociales que tenemos el resto de los trabajadores. Un soldado gana 50 pesos por hora trabajada, un promedio de 65 horas semanales, lo que no es comparable con ningún otro trabajador público ni privado. Reitero, 65 horas semanales de promedio, 50 pesos la hora de trabajo. Hablemos brevemente, señor presidente, del hogar de este soldado. De este soldado con el sueldo que dijimos y con las condiciones sociales que describimos. En el 93% de los hogares de un soldado
el único ingreso es el sueldo militar. La familia se sostiene con ese único ingreso, por lo que cualquier modificación en los costos de vida impacta directamente y gravemente la situación familiar, pasando rápidamente de vulnerable a pobre y de este a indigente. 3 de cada 10, el 30%, vive en una vivienda prestada, en usufructo, son ocupantes, están agregados o viven en una vivienda de la unidad militar o una vivienda de servicio. Reitero, el 30% está en situación de precariedad total en materia de vivienda. Y 1 de cada 4 no declaran la condición en la que viven, por lo cual la situación debe ser peor aún. La vulnerabilidad social en materia de vivienda es un problema muy serio. La cantidad de soldados que viven en la unidad militar se duplicó, señor presidente, en los últimos meses. El último recurso es vivir en la unidad militar. El reclutamiento del ejército tiene una comunicación, como sabemos, señor presidente, directa con el nivel de empleo. A mayor empleo, menor reclutamiento. Cuando el desempleo aumenta, más uruguayos piden ingresar a una unidad militar. Afinando más, la vinculación más directa es con la industria de la construcción. En tiempo de auge de construcción, baja el reclutamiento y viceversa. Ha sido, señor presidente, y todos lo sabemos, un sistema de amortiguación social muy importante para el Uruguay. Se podrá discutir si está bien o está mal, pero esta es la realidad. Pueblos enteros viven con el cuartel como eje de su vida social y laboral. La misión de paz es un motor importante para el comercio mismo de una población. En los últimos meses hay una realidad que impacta. Cada vez son más las personas que se anotan como aspirantes a ingresar en un cuartel, con mucho más impacto en el norte del país. Lo hacen, señor presidente, por la comida y a la espera de poder ingresar. Se le indican tareas mínimas como limpieza, higiene y otras básicas, y por ello acceden a un uniforme viejo en desuso y a un plato de comida diaria. Hay hoy 400 uruguayos en esta condición. 400 uruguayos que están esperando ser reclutados en un cuartel, y lo hacen en esta condición por un plato de comida. La situación de desmotivación no es solo por lo material, que sin duda es importante y fundamental para cualquier individuo y para su familia. A esto se agrega, señor presidente, la desmotivación que significa un discurso proveniente de sectores políticos que permanentemente, en vez de reconocer el esfuerzo y el aporte de estos uruguayos, los estigmatiza y los desconoce. Muchas veces falta hasta el agradecimiento oficial, señor presidente, porque una cosa es que cumplan una orden como lo deben hacer y otra es que no se les agradezca por las autoridades su aporte social, humano, el esfuerzo y hasta el riesgo de su vida puesto al servicio de otros uruguayos. ¿Cuántas veces, señor presidente, públicamente y en los últimos años, el gobierno agradeció o reconoció los servicios de estos uruguayos, los soldados de nuestras Fuerzas Armadas, ayudando cuando nos azotaron las tragedias climáticas? ¿Cuántas veces? Tenemos un ejército pobre al servicio fundamentalmente de los más pobres y necesitados. En muchos lados es el principal efector de políticas sociales, es decir, que el propio ejército es una especie muchas veces de Mides paralelo. En el interior, en Montevideo también, pero se ve mucho más en el interior, es una especie de Mides paralelo. Si la situación social de los soldados no es peor aún, es por lo que significó la participación de los militares uruguayos en las misiones de paz en el marco de Naciones Unidas. Es un claro ejemplo de una decisión acertada de los gobiernos que precedieron a los del Frente Amplio. Tantos gobiernos blancos como colorados que tomaron una decisión que desde el año 1935, mandando observadores al Chaco, hasta el empuje decidido dado sobre los 90 y principios del 2000, logró Uruguay ubicarlo como líder mundial en la materia, siendo una herramienta fundamental en la política exterior del país. El Frente Amplio, opuesto históricamente a nuestra participación, cambió una vez que llegó al gobierno en 2005, lo que fue un cambio positivo. La línea ya estaba marcada y pasó a ser compartida por todos. Desde el 2005 a la fecha ingresaron al país más de 600 millones de dólares por esta participación, que sirvió para equipar a las fuerzas, llenando las carencias que las leyes presupuestales
de las leyes presupuestales y sirviendo también para que miles de soldados de muy baja condición económica tuvieran la oportunidad de mejorar sustantivamente sus ingresos. La mejora de la casa, la compra de la moto, la ropa para los chiquilines, fueron la consecuencia que llevó incluso a que muchos de ellos reiteraran su partición hasta 4 veces y más, 5, 6, 7 veces. Fíjense, se llega al extremo de que preguntado como fueron en la Armada hace unos años atrás sobre el principal motivo de su concurrencia en las misiones de paz, los integrantes de la Armada contestaron que era para pagar deudas ya contraídas. El 63% de los marinos que fueron dijeron que iban para pagar deudas que ya habían contraído. Alertamos, señor presidente, sobre una pérdida de rumbo político en la materia por parte de nuestra política exterior. No está clara últimamente la voluntad del Poder Ejecutivo sobre esta política que ha sido tan importante para el Uruguay. Déjenme, para redondear, señor presidente, una mención sobre un tema recurrente, que es el número de efectivos de nuestras Fuerzas Armadas. Actualmente, el personal combatiente de las 3 fuerzas suma 22.400 efectivos aproximadamente. 4.000 uruguayos más desempeñan cargos en otras áreas, civiles, sanidad y otras. El proceso de disminución de efectivos ha sido notorio. El primer empuje es obvio, luego de la recuperación de la libertad, pero posteriormente no se ha detenido. Se dice que es alto este número de efectivos que tienen las Fuerzas Armadas uruguayas en virtud de nuestros habitantes. Si fuera así, podríamos hablar de lo que sucede con la policía. Estos son datos que en la última interpelación al ministro del Interior se dijeron y que yo quiero mencionarlos y adaptarlos a esa interpelación. Según datos de la OEA, el número de policías cada 100.000 habitantes va de un mínimo de 170 en Guatemala, con Estados Unidos y Canadá, que tiene 230 cada 100.000 habitantes. El promedio en las Américas es de 368 cada 100.000 habitantes. Uruguay tiene 809 policías cada 100.000 habitantes. El ministro del Interior hizo una corrección en saldo. Dijo que superaba las 400. Está bien, quedémonos con este número. Poco más de 400. Un poco más de 400 es el doble de los que tiene Estados Unidos y Canadá. Y bastante más del promedio de las Américas. A nadie se le ocurrirá decir que este número de policías son muchos y que hay que reducirlos, supongo. Somos también, señor presidente, el país que más médicos por habitantes tiene en América Latina, que hay en América Latina, exceptuando Cuba. Y tenemos más médicos que Estados Unidos, Alemania, Suecia, Chile, Brasil, España y decenas de países más. La cantidad, señor presidente, de efectivos debe definirse en virtud de las misiones y del territorio. Nuestras fronteras, nuestro mar y nuestro cielo hay que cuidarlo de la misma forma, con 3 millones y pico de habitantes que somos, o si fuéramos el doble. El problema es que somos pocos uruguayos, señor presidente, pero las fronteras son las mismas. Pero en cuanto a nuestras misiones, señor presidente, ¿en qué país los militares cuidan las cárceles en sus perímetros o recogen la basura o hacen viviendas del plan Juntos? Sin mencionar que somos el primer contribuyente de fuerzas a las misiones de paz a la ONU. Señor presidente, el decreto 105-14 de abril de aquel año establece la política de defensa nacional y posteriormente 129-16 fija la política militar de defensa. La descripción sobre la situación de las Fuerzas Armadas hay que ubicarla en virtud de lo que el propio gobierno del Frente Amplio estableció por decreto en cuanto a las amenazas o a las hipótesis de conflicto, como antes se les llamaba. Son muy importantes, pero además algunas de ellas muy graves. Nadie argumentaría, señor presidente, la necesidad de equipar fuerzas para la guerra. Sería simplemente una idiotez hablar en estos términos. Pero las amenazas son tan graves como una guerra, aunque mucho más sutiles y algunas más dañinas en términos humanos e institucionales. El decreto 105-14 establece 9 amenazas para el país.
El deterioro del medio ambiente, la contaminación de recursos de agua, de aire y de suelos, los desastres naturales y los efectos cada vez más notorios y con consecuencias para la población y la producción del cambio climático. La aparición de pandemias, el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, el lavado de activos, la trata de personas, la corrupción y el crimen cibernético. Los actos terroristas, la materialización del espionaje y los ataques cibernéticos, la inestabilidad democrática en la región, el surgimiento de guerras extracontinentales con el uso de armas de destrucción masiva, las biológicas o las químicas, el agravamiento de conflictos regionales y las crisis económicas. Esto está fijado por los propios decretos dictados por el actual Poder Ejecutivo, por el Poder Ejecutivo del Frente Amplio anterior. Podrá verse algunas como lejanas, y quizás algunas sí. Pero las más graves, señor presidente, están desgraciadamente entre nosotros, o nadie puede descartar que lo estén. El narcotráfico y el terrorismo son una realidad que hay que enfrentar y que las Fuerzas Armadas tienen que ayudar a combatirlos y prevenirlos. También la protección y el cuidado de nuestros recursos naturales, tanto los que ya tenemos como aquellos que aún no explotamos. Profesionalizar a nuestras fuerzas es un tema, señor presidente, que hace la seguridad de nuestros ciudadanos, de todos los uruguayos. Jerarquizarlos como servidores públicos es de justicia, pero también es una necesidad. Para tales amenazas, ¿qué estamos haciendo? ¿Con qué nos preparamos? ¿Cómo se equipan nuestras fuerzas? Esto, señor presidente, debe ser parte de una política nacional. Esto no corresponde solo a un partido político. No es un tema de este gobierno, señor presidente. Es responsabilidad de todos por encima de cualquier gobierno y en cualquier circunstancia. Pero hay un vacío, señor presidente, hoy en el ejercicio del mando superior de las Fuerzas Armadas por parte del Poder Ejecutivo. El mando superior de las Fuerzas Armadas no se puede resumir, señor presidente, a lo protocolar ni solo a lo formal, por importante que es. O a mandar pedidos de venia, a elegir comandantes o a encabezar actos militares. Hoy, señor presidente, falta un liderazgo institucional y político que fije rumbos y misiones, que prevea necesidades y que busque resolverlas y tenga una visión clara sobre el papel de las Fuerzas Armadas. Se evitó por ideología, prejuicios o rencores abordar este tema cuando no se burocratizó este debate sobre la situación de las Fuerzas Armadas. Esta, señor presidente, es un área prioritaria del Estado democrático en cualquier democracia moderna. Señor ministro, el desafío es muy grande y las carencias extremas. Tenemos el fruto de un fuerte proceso de desmantelamiento de nuestras Fuerzas Armadas, de desinversión y de discriminación salarial en paralelo a los momentos de mayor riqueza en el Uruguay. Desmantelamiento de nuestras Fuerzas Armadas, desinversión y discriminación salarial en paralelo al mayor momento de riqueza de nuestro país. Tenemos una fuerza como la Armada que está al borde de no existir, de ser simplemente, señor presidente, una institución con mucha historia, con misiones fundamentales, pero vacía, sin capacidad ni aún de levantarse. La Armada, señor presidente, está en situación terminal. La Fuerza Aérea Uruguaya no se encuentra muy diferente. Quien diga que las Fuerzas Armadas no son necesarias deberá decir también quién cumplirá sus funciones. Están así por un proceso de desinversión económica, fruto de postergaciones y de prejuicios ideológicos. Por falta también, señor presidente, de una visión de país. En nuestra visión, las Fuerzas Armadas son parte de nuestra sociedad. Están integradas a ella porque de ella provienen, donde juegan un papel fundamental en la defensa y en la seguridad, conceptos estos absolutamente indivisibles en el mundo moderno. Son un sector de los servidores públicos que necesariamente es impostergable integrar definitivamente a la sociedad, pero además hay que atender con justicia. Son las Fuerzas Armadas, señor presidente, que se heredan de Artigas, que no es justo castigar por el pasado como si viviéramos presos del rencor. Es hora, señor presidente, de dejar de hablar de la unidad de los uruguayos
y darle de una vez por todas una oportunidad a la unidad nacional. De que el sistema político lidere a estas fuerzas con sentido republicano e integrador. Nosotros, señor presidente, estamos a la orden para ayudar. Ya le hemos propuesto hace instantes soluciones antes incluso que el propio gobierno eventualmente lo haga. Convoque, señor ministro, en este ámbito a los partidos para buscar caminos concretos como este que proponemos. No largos debates, soluciones concretas. Nosotros ya hicimos la primera, pero el responsable es el ministro y el gobierno que integra. La responsabilidad, señor presidente, es indelegable. El Partido Nacional está a la orden. Estamos dispuestos para entre todos asumir los desafíos y buscar los caminos y los recursos económicos que atravesando varios periodos de gobierno pueden empezar a revertir esta situación de crisis extrema. Se necesita una política nacional en la materia y nosotros estamos dispuestos a colaborar con iniciativas como las que aquí ya adelantamos y construir una política nacional de defensa de largo plazo. Pero también, señor presidente, y cierro, para atender urgentemente la situación de nuestras Fuerzas Armadas y nuestros soldados que se encuentran en absoluta pobreza. Le voy a trasladar al señor ministro, le pido que alguien le acerque si es posible. ...29 preguntas, que las he dividido, señor presidente, en varios capítulos. Las leo rápidamente. Respecto a la situación de la defensa en nuestro país y las amenazas planteadas. 1. ¿Piensa que Uruguay con los medios actuales puede enfrentar esas amenazas, defenderse, proteger las fronteras, el espacio aéreo y marítimo adecuadamente, así como custodiar nuestras riquezas naturales actuales y eventualmente futuras? 2. ¿Qué inversiones tiene previsto realizar el Ministerio de Defensa Nacional para empezar a revertir la situación crítica que atraviesa la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya? Detalle montos, plazos y mecanismos a los que se prevé recurrir. 3. ¿Qué plan de contingencia en lo inmediato tiene el Ministerio de Defensa Nacional para poder ejercer la soberanía y proteger nuestras riquezas mientras se analizan las soluciones de fondo? 4. ¿Qué medios se necesitan incorporar en la Armada Nacional y en la Fuerza Aérea para cumplir adecuadamente sus misiones? 5. ¿Cuál es la frecuencia de patrullas de soberanía que realizan nuestros buques? 6. ¿Cuántos buques tiene operativos en forma simultánea la Armada Nacional para patrullar en forma permanente la plataforma continental, nuestro frente marítimo y cuánto tiempo permanecen navegando? ¿Cuál es el plan de patrullaje mensual de aguas jurisdiccionales, tanto de buques como de la aviación naval? 7. ¿Tiene certezas el señor ministro sobre la seguridad de nuestras aeronaves militares para sus tripulaciones? 8. ¿Se hizo alguna auditoría o revisión técnica extraordinaria a todas las aeronaves de la Fuerza Aérea Uruguaya a partir de los accidentes del mes de agosto? 9. Ante la situación crítica de las Fuerzas Armadas, el CODENA, el Consejo de Defensa Nacional, previsto en la Ley Marco de Defensa, ¿se reunió alguna vez para analizar esta realidad? ¿Cuándo, si es así, y cuál fue su conclusión? 10. Las políticas de defensa y hacia las Fuerzas Armadas que lleva adelante el gobierno, ¿tienen el respaldo de todo el Frente Amplio? 11. ¿Qué tipo de avión está pensando en adquirir para la Fuerza Aérea Uruguaya el gobierno? 12. La misión que acaba de ir a China, a ver aviones para la Fuerza Aérea Uruguaya, ¿implica que se tiene un proceso iniciado, avanzado o decidido para comprar aviones de ese origen? 13. ¿El gobierno insiste con la compra del avión presidencial anunciado en su momento? De ser afirmativa la respuesta, ¿en qué etapa está el proceso y a quién se le compra? ¿El gobierno recibió una carta de ese empresario ofreciendo ese avión en alguna oportunidad? 14. Da la reciente resolución en ONU por la cual se extienden nuestros límites marítimos hasta un máximo de 350 millas náuticas. ¿Cómo y con qué material naval se piensa cumplir con las obligaciones que genera esta nueva realidad? 15. Conociendo la precariedad de nuestros recursos materiales, buques y aeronaves, y los problemas registrados en la pasada misión antártica, ¿con qué equipamiento se piensa cumplir con las misiones en esa área estratégica para el Uruguay? 16.
dadas las nuevas amenazas y la necesidad de estar preparados para enfrentarlas, como es el caso de un eventual acto terrorista. En opinión del señor ministro, ¿cuál es el papel que le corresponde a nuestras Fuerzas Armadas y cómo se prepara para cumplirlo? 17. Nuestro esquema de defensa carece de un sistema apropiado de radares costeros. ¿Tiene el Ministerio de la Defensa Nacional algún proyecto al respecto? ¿En qué plazo espera llevarlo adelante? 18. Por ley 18.834, en su artículo 96, se autorizó al Poder Ejecutivo a enajenar los bienes inmuebles del Ministerio de Defensa Nacional en el país o en el extranjero, que se consideren prescindibles, y se lo autorizó a reinvertir lo obtenido dentro del inciso. Solicitamos al señor ministro se informe si se han evaluado los bienes que se encuentran en esa condición, el monto que se obtendría, así como a detallar las veces que se haya recurrido a esta facultad, detallando las mismas. 19. ¿Se ha hecho algún estudio por parte del Estado Mayor de la Defensa, ESMADE, o del Ministerio de Defensa Nacional en general, sobre las necesidades de personal y o el número efectivo de las Fuerzas Armadas que necesita Uruguay? 20. ¿Entiende el señor ministro que el número efectivo de las Fuerzas Armadas actual es adecuado o cree, como algunos sectores en el oficialismo, que debe disminuirse? Con respecto a la situación del personal de nuestras Fuerzas Armadas, 21. Si coincide en la grave situación social del personal militar, ¿qué acciones está dispuesto a tomar el Poder Ejecutivo para mejorarlo? ¿El Poder Ejecutivo piensa incluir mejoras salariales para los soldados en este periodo? 22. Con respecto a la situación precaria en materia de viviendas que sufre el personal militar, ¿tiene previsto impulsar algún plan específico para solucionarlo, aparte de los escasos que se realizaron hasta el momento? Y agrego, no está escrito, ¿de dónde provendrían los recursos? 23. ¿Qué acciones piensa tomar el Poder Ejecutivo para enfrentar la fuga de oficiales y la descapitalización de recursos humanos en la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya? Respecto a las misiones de paz, 24. Con respecto a las misiones de paz, ¿qué política se va a seguir de futuro? ¿Se está analizando participar en otras zonas o países? ¿El gobierno uruguayo está interesado en extender su participación a otras misiones? Respecto al servicio de retiros y pensiones militares, 25. ¿Comparte el señor ministro la reforma del servicio de retiros y pensiones militares que se está impulsando por parte del Poder Ejecutivo? 26. ¿No cree el señor ministro que la reforma de las pasividades militares se debería analizar integralmente, comenzando por la carrera militar, reformando las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas y cada una de las armas? 27. ¿Cree que de concretarse la reforma del servicio de retiros y pensiones militares, lo que se ha dado mal llamar caja militar, puede suponer retiros anticipados de oficiales en las Fuerzas Armadas y de profesionales en el Hospital Militar? Y respecto a las nuevas leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas, 28. Las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas y de cada arma son de la época de la dictadura, como sabe el ministro, salvo pequeñas modificaciones. Desde el primer gobierno del doctor Vázquez se viene prometiendo que se remitirán proyectos de ley para actualizarlas. Preguntamos al señor ministro cuándo se enviarán. Y última pregunta respecto a la sanidad militar. 29. ¿Comparte el señor ministro la permanencia del Hospital Militar en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional o el Poder Ejecutivo evalúa su pasaje al Sistema Nacional de Salud? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Muy bien. Sí.